acompañen para que conozcan la realidad de la Iglesia durante más de una hora. Hoy nos estrenamos con una entrevista al cardenal Juan José Omella, arzobispo de Barcelona y presidente de la Conferencia Episcopal Española. Será enseguida, pero también tenemos una mesa de análisis que cada domingo va a capitanear Irene Pozo. Irene, todo preparado, ¿no? ¿Qué tal, Álvaro? Aquí estamos preparados para poner el foco en la visita del Papa Francisco a Budapest y Eslovaquia. Muchas son las imágenes y también los mensajes que nos deja este viaje, que se produce pues apenas 2 meses después de la importante operación quirúrgica a la que fue sometido el Santo Padre. Le hemos visto en buena forma y contento de poder llevar la palabra y el saludo a tantísima gente. No hay duda de que el Papa siembra esperanza allá por donde pisa. Gracias, Irene. También nos va a acompañar cada domingo Ana Medina para acercarnos la labor asistencial de la Iglesia. Ana, hoy vamos a hablar de Afganistán, ¿no? Así es, Álvaro, y de los refugiados afganos que han llegado a nuestro país. Hace solo unas semanas copaban la agenda informativa de todos los medios, pero ahora de la acogida y del trabajo que se realiza para intentar normalizar en lo posible su vida en nuestra sociedad sabemos muy poco, ¿verdad? Es lo general, salvo aquí en Eclesia, donde sí hablaremos de ellos, de la labor preciosa que están desarrollando instituciones de la Iglesia Católica como la Orden de San Juan de Dios, a quien el Gobierno confía parte de esta importante misión, y del futuro que se abre para estas familias aquí en España. En unos minutitos te lo cuento. Pues tenemos por delante un programa repleto, lleno de noticias y de reportajes. Alba Gutiérrez, danos un pequeño avance. Sí, variedad de reportajes para este primer programa de Eclesia. Conectaremos con el mensaje del Papa. En este mes de la creación conoceremos algunas de las iniciativas más sostenibles y nos iremos también hasta Sevilla para conocer esa última hora de cómo se están preparando las procesiones. Y mucha atención a la última parte del programa porque tenemos preparado un rincón literario y muchas otras incógnitas algo más ilustrativas. Pues todo esto y más aquí ahora mismo en Eclesia. Comenzamos en Eclesia conversando ya con el cardenal Juan José Omella, arzobispo de Barcelona y presidente de la Conferencia Episcopal Española. Don Juan José, muchísimas gracias por apadrinar este primer programa de Eclesia. Gracias a ustedes por entrevistarme. Don Juan José, acabamos de empezar un nuevo curso, podríamos decir así, ¿verdad? ¿Cuáles cree que son las prioridades de la Iglesia en España para estos próximos meses? Bueno, nosotros el otro día hicimos la presentación de las orientaciones para la conferencia episcopal. Lo presentamos allí en la asamblea plenaria, vinieron algunos periodistas, presentamos ese librito y sobre todo partimos del conocimiento del análisis de la realidad, es decir, en qué país estamos, en qué situación tenemos, socioeconómica, religiosa, etcétera. Y a partir de esa visión que tenemos del país, cómo podemos anunciar a la gente que hoy tenemos, que es distinta de las de hace 100 años o 200, cómo podemos anunciar el Evangelio. Eso es lo nuestro es anunciar la buena nueva de Jesús a los hombres de nuestro mundo y, como decían los papas de los últimos tiempos, con nuevo ardor, nuevo lenguaje y nueva metodología, de manera que entusiasme sobre todo a las generaciones futuras, que es el futuro de la sociedad y de la Iglesia también. Precisamente usted lo mencionaba ahora mismo, ¿no? Hace apenas unos días la Conferencia Episcopal presentó ante los medios de comunicación estas orientaciones pastorales y líneas de acción para la Iglesia en España. Se trata de un documento extenso que está escrito en clave misionera, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Y como usted muy bien decía, ¿cuál es la prioridad? Fundamentalmente, una de las cosas que a nosotros nos parece esencial es la familia, porque la familia es la célula básica de la sociedad. Si no se cuida la familia, que es donde se transmite la cultura, todas las enseñanzas y también la religión, también la fe, si no se cuida la familia, nuestra sociedad se destroza. Tenemos que cuidar también los jóvenes, tenemos que cuidar los pobres, tenemos que cuidar la gente mayor, tenemos que cuidar todos los elementos que componen nuestra sociedad, pero de manera esencial y particular, ciertamente es la familia. Y eso es lo que indicamos allí en ese librito, sí.
¿Podríamos decir también que este camino que quiere recorrer la Iglesia en España está en plena sintonía con el Papa Francisco, ¿no? ¿Es así? Bueno, estamos en sintonía con el Papa, en sintonía con el Evangelio de Jesucristo, en sintonía con el Concilio Vaticano II, que está todavía por desarrollar en su profundidad todas las enseñanzas que nos dio el Concilio Vaticano II hace ya más de 50 años. Yo creo que ahí tenemos todo un bagaje que es el mensaje o el magisterio del Papa Francisco, precioso, que tanto impacta a la gente, hecho que es el Evangelio puesto al día de hoy y que también toma fuerza y toma estructura del Concilio Vaticano II. El Papa es realmente un pastor y un teólogo que surge del Concilio Vaticano II y evidentemente de la tradición de la Iglesia. Desde hace ya semanas existe una gran preocupación en nuestro país por el progresivo aumento del precio de la luz, ¿no? Hace unos días usted mismo publicó un tuit en su cuenta de Twitter en el que expresaba su desconcierto por este hecho. Se preguntaba, ¿hasta dónde vamos a llegar? Ante esto, ¿qué respuesta tiene la Iglesia? Bueno, la respuesta es una respuesta simplemente de recoger el grito y el malestar de la gente. Nosotros no somos técnicos para resolver esos problemas, eso corresponde evidentemente a los gobernantes de nuestro país, pero que escuchen el clamor del pueblo, porque al final quien más sufre en todo este tema de la luz, como usted sabe, el precio de la luz y tantas otras cosas, son la gente más sencilla y más pobre, a quien repercute porque no llegan al final de mes, con lo cual no pueden encender la calefacción, no pueden encender el aire acondicionado porque se les disparan los precios, o el tema de la lavadora y el lavavajillas si es que tienen en casa. Yo creo que ahí tenemos que, la Iglesia, recogiendo el clamor de los pobres, decir, ya basta, hagamos algo para ayudar a la gente más sencilla y más pobre. ¿Lleváis dos? De hecho, en estos momentos tan duros es indudable el trabajo que Cáritas está realizando con tantas familias necesitadas y personas vulnerables, ¿no? Los ciudadanos lo valoran enormemente. Bueno, claro, en ese tema de la luz, como en el tema de la pandemia, como el tema de la gente que se queda sin trabajo, ¿quién está dando respuesta a toda esa gente? Pues tantas asociaciones como hay y tantas personas desde su generosidad, pero sobre todo tenemos emblemáticamente, porque está haciendo un trabajo genial, reconocido por toda la sociedad, es Cáritas, que es la misma Iglesia. En todas las parroquias, en todas las comunidades, tenemos un grupo de Cáritas que va haciendo todo ese trabajo de anuncio y denuncia y de servicio a los pobres. Yo creo que es muy importante esa labor de Cáritas, que por una parte anuncia el Evangelio de Jesús, por otra parte denuncia la situación y por otra parte se compromete a ayudar con la solidaridad de todas las personas que confían en esta institución nuestra que es Cáritas. Y cuánto ha ayudado en estos momentos de crisis, no solo de economía de la luz, sino de quedarse sin trabajo y en este tiempo de pandemia que muchísima gente ha sufrido tanto, también incluso con la enfermedad. Y Cáritas ha estado al pie del cañón intentando resolver. No ha llegado a todos, pero lo ha intentado. Y así tenemos también con todo el tema de la llegada de inmigrantes y ahora en estas últimas semanas que ha llegado también todos los refugiados de Afganistán, como es Cáritas al pie del cañón ayudando y colaborando con las otras instituciones y con el gobierno. Si nos lo pide, estamos siempre dispuestos a colaborar con nuestras fuerzas. Bueno, precisamente la cuestión migratoria es otra de las grandes preocupaciones de la Iglesia. De hecho, el domingo que viene, si no me equivoco, se celebra la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado. También es una de las grandes preocupaciones del Papa Francisco. Este drama es una llamada de atención también para que todos los cristianos pongamos en marcha, digamos así, el mandato del Evangelio. Es cierto. El tema de los inmigrantes, que a muchos no estábamos acostumbrados a recibir gente de fuera aquí a España, sino más bien nosotros habíamos vivido, los mayores me refiero, habíamos vivido más bien nosotros salir hacia afuera, hacia Francia, hacia Alemania, Bélgica, pero ahora estamos en otro momento de la historia donde tenemos que nos viene muchísima gente y tenemos que acogerlos. Y el Papa dice que hay que acoger, que hay que acompañar y que hay que integrar. Yo creo que eso es muy importante, ayudar a los inmigrantes que vienen a acogerlos
ayudarles en todo lo que necesitan y sobre todo integrarlos en nuestra sociedad. Yo creo que es fundamental, como hicieron nuestros emigrantes cuando tuvieron que salir al centro de Europa porque aquí no tenían medios de vida, y con lo que a ellos podían conseguir ayudaron también a sus familias que estaban aquí en España, como los inmigrantes ayudan a sus familias de allá del país de origen. Esto, de todas las maneras, tiene dos cosas que no podemos olvidar, dos elementos a tener en cuenta. Uno, que nosotros en nuestras naciones europeas no tenemos gente para muchos trabajos, porque es una sociedad muy envejecida y donde hay muy poquitos nacimientos, la natalidad es muy baja, con lo cual, ¿cómo aseguramos el futuro? Pues alguien tiene que ayudarnos, y mientras no haya más nacimientos, pues mira, tenemos la gran ayuda de los que vienen de fuera, y agradecerlo y no sentirlos como unos rivales que vienen a molestarnos o a quitarnos trabajo, no, vienen a ayudarnos. Y segundo, tenemos un compromiso como países desarrollados, España y toda Europa, de ayudar a que no tengan que salir. ¿Qué invertimos? ¿Cómo ayudamos a esa gente para que no tengan la obligación de salir por causa de la guerra o por causa del hambre y de la pobreza? Yo creo que la libertad de movimiento, eso es un derecho humano, pero tenemos que ayudarles a que no tengan la obligación, la necesidad de salir. Yo creo que eso es lo que recuerda siempre el Papa. Yo creo que nos viene bien recordarlo y asumirlo todos los gobiernos y todos los ciudadanos. Claro, la Iglesia lo que propone son esos 4 verbos, ¿no? Acoger, promover, proteger e integrar. El Santo Padre no se cansa de insistir en ello, se pronuncia frecuentemente sobre este asunto y propone continuamente estas acciones respecto a los inmigrantes. Claro, evidente. Y desde luego que Cáritas y la Iglesia no pide de qué confesión son, sino está dispuesta a acogerlos y ayudarlos. Pero eso también nos pide a nosotros, que muchos de ellos vienen de lugares cristianos, ellos mismos profesan la religión católica, y creo que tenemos que acogerlos también en nuestras comunidades cristianas y no decir estos son los extranjeros y nosotros no, integrarlos bien en nuestras comunidades y nosotros aprender de ellos, que tienen toda una tradición cristiana vivida en su país y en su cultura, y nosotros en la nuestra, y creo que acogerlos en nuestras comunidades cristianas es muy importante. Y luego está la ayuda social, donde no hacemos proselitismo, pero también nosotros no escondemos que lo hacemos por amor a nuestro Dios, a nuestra religión, y por amor a ellos en sus necesidades, y punto. Y ahí no pedimos de qué confesión son, les ayudamos a todos y los acogemos a todos. Bueno, y continuamos viviendo esta pandemia, ¿no? Continuamos con muertes diarias, con mucho sufrimiento por parte de muchas personas que ven como sus seres queridos, amigos también, fallecen, y que ven las dificultades económicas derivadas de la crisis. Lo estamos viendo todo y ellos lo viven. ¿Qué palabra de ánimo tiene la Iglesia para estas personas y qué mensaje les puede llevar? Porque, pues eso lo vemos todos los días, hay mucho dolor, ¿no? La verdad es que nos ha planteado muchos problemas y muchas situaciones muy difíciles la pandemia. Yo creo que la Iglesia, como toda la sociedad, estamos muy cerca, o queremos estar muy cerca de todos los que sufren por la pérdida de un ser querido o por la enfermedad que a algunos les deja con alguna secuela o los han pasado muy mal. Pues siempre nosotros queremos estar cerca de todas esas personas, ayudarles y acompañarles con nuestra presencia y con nuestra oración y con nuestra ayuda también material. Lo estamos haciendo desde la Iglesia con nuestras limitaciones. Yo creo que es muy importante y tenemos que continuar en ese camino. Pero mire usted, mientras haya uno enfermo por esa pandemia, tenemos que ser conscientes de ayudar a que esa pandemia no crezca. Y ahí es donde tenemos que entrar todos en ese respeto de las normas para evitar los contagios, porque si no, esto puede volver otra ola nueva que sería la quinta o la sexta, y eso no es bueno para nosotros porque nos hace vivir en una inseguridad y luego nos deja en una sociedad que no acaba de demarrar, de salir, y cuánta pobreza ha creado y cuánto dolor, y esto nos gustaría solucionarlo cuanto antes, y ahí están las vacunas y ahí están las medidas sanitarias que tenemos que respetar y que no siempre desgraciadamente respetamos todos.
Cambiando de tema, don Juan José, en la entrevista que concedió el Papa Francisco en exclusiva a COPE a Carlos Herrera, no descartó visitar Santiago de Compostela por el Año Santo compostelano que estamos viviendo. ¿Cree que finalmente lo hará y que también podría acudir a Loyola o Manresa por el Año Ignaciano? Pues mire, no tengo el título de profeta, con lo cual, ni de adivino, no puedo adivinar. Le voy a decir mi deseo. Les voy a mostrar mi deseo. ¿Cuánto desearía que viniese, evidentemente, a Santiago de Compostela en este año jubilar de Santiago de Compostela? Pero como arzobispo también de Barcelona, pues me gustaría que viniese a Manresa, porque es el año jubilar ignaciano, San Ignacio de Loyola, y él es jesuita. ¿Qué más desearía? Y que ojalá también pudiese visitar alguna otra ciudad de nuestra geografía hispana que tanto desearía ver al Papa. Ojalá algún día el Papa, aunque él siempre nos ha dicho que él busca los sitios más pequeños, más periféricos, y entonces nos deja siempre en esa incertidumbre. Pero yo me alegro de que el Papa visite, aunque solo sea las periferias, por un momento, como él lo ha hecho ahora recientemente en el viaje a Eslovaquia, y ha visitado también esa colonia de gitanos tan grande, ¿verdad? Y tan hermosa por esa comunicación tan directa del vicario de Cristo en la tierra visitando a esa gente. Yo creo que eso nos consuela tanto y eso es lo que deseamos, y ojalá venga a España y encontremos ese consuelo también de su presencia. Ojalá, ojalá, don Juan José. No quiero terminar la entrevista sin mencionar un día muy importante, la Virgen de la Merced, que se va a celebrar el próximo viernes 24. Imagino que allí están preparando ya cómo celebrarlo, ¿no? Pues es un día muy importante para Barcelona, es la patrona de Barcelona, la Merced, y es también patrona de la provincia eclesiástica de Sant Feliu de Llobregat, el otro obispado, y de Terrassa. Y lo están preparando desde el punto de vista cívico, ¿verdad? Muchas cosas, muchas actividades, y desde el punto de vista religioso también. La basílica se llena de gente aquel día que va a visitar a la Virgen, va a saludarla. Es un centro muy, muy querido para los barceloneses. Evidentemente que para toda Cataluña está la Virgen de Montserrat y luego las propias patronas de cada Virgen también, de cada lugar, de cada parroquia. Pero bueno, cada uno quiere a lo de su casa, ¿verdad? Y en Barcelona pues le miramos con unos ojos de cariño, de veneración a la Virgen de la Merced, que es la merced, que es la gracia que siempre hemos recibido de Dios a través de la Virgen, tantas gracias, y que como buena madre va a seguir concediéndonos, como lo hizo en Caná de Galilea, transformando Jesucristo el agua en vino, bajo la petición de la Virgen. Si ojalá nosotros sabemos y queremos intervenir en ese diálogo personal con la Virgen, diciendo, mira, ayúdanos como buena madre en tantas necesidades como tenemos, y ella intercederá si se lo pedimos con confianza, porque la Virgen, como tu buena madre, nunca abandona a sus hijos necesitados. Pues don Juan José Omella, cardenal arzobispo de Barcelona y presidente de la Conferencia Episcopal Española, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este primer programa de Eclesia. Espero que cuando su agenda se lo permita pueda vernos los próximos domingos. Gracias, como siempre, por su amabilidad, y esperamos que este programa sea portadores de esa esperanza y que sea como una especie de faro, ¿no? Que ilumine, que alumbre también la buena noticia y ayude en estos tiempos tan complicados para todos. Don Juan José, muchísimas gracias. Pues encantado, y ojalá lo que decía usted se haga realidad, que las buenas noticias partan por ese programa y lleguen a la gente a través de este programa, porque a veces miramos más o nos llegan más las malas noticias, que las hay, pero que hacen mucho ruido, aunque no son tantas, porque hay muchas más buenas. ¿Cuánta gente buena? ¿Cuántos actos buenos, cuántas acciones buenas hay en nuestro entorno, en nuestra sociedad y en nuestra Iglesia, que a veces no vemos suficientemente, y ustedes lo quieren poner en evidencia? Muchísimas gracias y felicidades por ese programa. Muchas gracias, don Juan José Omella, arzobispo de Barcelona y presidente de la Conferencia Episcopal Española. Gracias de verdad por acompañarnos en este estreno, este domingo de Eclesia. Ha sido un verdadero placer. Nos vamos ahora hasta Sevilla, porque ya saben que la Junta de Andalucía ha dado luz verde a las procesiones en las calles, y ya han sido varias diócesis las que también las han autorizado. Laura Cascajosa, cuéntanos.
Sí, estamos en la capilla de la Divina Pastora de Santa Marina, en pleno centro de Sevilla, donde cada tercer domingo de septiembre se produce esa salida ordinaria en procesión de la Virgen. Hoy, por fin, tras un año y medio de pandemia, vuelven a hacerlo. Será a partir de las 7 de la tarde. Sus hermanos se han volcado con mucha ilusión en los preparativos, con cierto nerviosismo, después de que esta semana la Junta de Andalucía sacara una serie de recomendaciones para el culto externo, a la que intentarán ajustarse lo máximo posible. Y es que será la primera hermandad de Sevilla que sacará un paso a la calle con costaleros desde que comenzó la pandemia. Como esta, muchas otras hermandades se están preparando con mucha ilusión la vuelta de sus imágenes para la veneración en las calles. Gracias, Laura. Por cierto, que la Legión de María, un movimiento apostólico que ha cambiado la vida a miles de personas en todo el mundo, acaba de cumplir 100 años y se ha celebrado en todas las diócesis españolas. La Legión de María celebra los 100 años de su fundación, un movimiento cuyo carisma se sostiene sobre la oración, la acción social y la devoción a la Virgen. Lo forman unos 10 millones de laicos repartidos por 168 países. También en España están muy presentes y por todo nuestro país se han celebrado misas por este centenario. La Legión de María, como movimiento apostólico, es un movimiento engranado, sustentado en esa roca apostólica de la cual nos hablaba el Evangelio cuando nos habla de la elección de los apóstoles. Y es un movimiento apostólico que vive abierto a Dios y mirando a Dios como lo hizo la Santísima Virgen María. La Legión de María nació en septiembre de 1921 en Dublín. Su fundador, Frank Duff, proponía cuidar la fe y avivarla junto a los más pobres, los enfermos y los necesitados. Pronto pasó de ser considerado como el loco del barrio a extender este carisma por todo el mundo y actualmente se encuentra en proceso de canonización. Duff había sentido una necesidad, la necesidad de ofrecer al laicado católico un modo de vivir el Evangelio que concretara esa llamada que Jesús hacía en el Evangelio para misionar. Pero él entendía que la llamada era no solamente para los ministerios ordenados, sino era para todos los laicos. Y entonces percibió una propuesta y definió una propuesta en la que la misión se entendía y se apoyaba en la oración y en la fraternidad. Un movimiento que con renovada juventud celebra sus 100 años saliendo al encuentro de los alejados de la fe para hacer presente a Dios en cada lugar. Bueno, pues continuamos en este primer programa de Eclesia. Vamos a hablar ahora del tiempo de la creación. ¿Y qué es esto? Pues atención, porque se celebra hasta el próximo 4 de octubre. Álvaro González, redacción, explícanos. Pues son una serie de días dedicados al cuidado del planeta, nuestra casa común, como le llama el Papa Francisco. La práctica totalidad de las 70 diócesis españolas están celebrando encuentros para rezar y concienciar sobre este problema. La diócesis de Salamanca, por ejemplo, va a hacer incluso una marcha a Alba de Tormes, y otras, como la de Vitoria, proponen momentos de silencio y oración. Bueno, pues vamos a hablar de ello con Gabriel López Santamaría, director de comunicación del movimiento Laudato Si. Gabriel, bienvenido a este programa, primer programa de Eclesia. Bien hallados, gracias por invitarnos. Oye, ¿qué es esto del movimiento Laudato Si? Porque además creo que hace poco no se llamaba así, ¿no? ¿Qué es exactamente? Explícanos. Nos llamábamos Movimiento Católico Mundial por el Clima, muy largo para decirlo todo junto. Es un movimiento que surgió en 2015, un poco antes de que el Papa Francisco escribiera Laudato Si, y busca movilizar a la Iglesia en torno a la justicia climática, justicia social, y trabajamos en todos los temas de crisis climática que tenemos ahora mismo en el planeta. De hecho, hace poco tuvisteis una audiencia, hace algunas semanas, con el Papa Francisco allí en el Vaticano, ¿no? Sí, el Papa nos recibió en audiencia privada, eso era parte también de la grabación de una película documental sobre Laudato Si, que se estrenará en abril del año que viene y que cuenta con la participación protagonista del Papa Francisco. Ah, bueno, esto no lo sabíamos, nos estás así haciendo una pequeña primicia, ¿no?, sobre el tema. Gabriel, en muchas ocasiones parece a lo mejor que la Iglesia está poniendo, sobre todo el pontificado de Francisco, el foco sobre este tema, pero muchos no lo terminan de entender, ¿no? ¿Por qué eso de ahora mismo de cuidar la casa común? ¿Por qué el Papa Francisco habla tanto y también los obispos, ¿no? ¿Por qué esto?
Es parte de la misión de la Iglesia. Mucha gente lícitamente se pregunta por qué la Iglesia se mete en este tema, pero es parte de nuestra misión. De la misma forma que Cáritas, por ejemplo, o Manos Unidas se ocupan de los más vulnerables, la crisis climática tiene una repercusión directa precisamente en ellos, en los más vulnerables. Y desde esa perspectiva, la Iglesia tiene que estar involucrada en esta situación. Eso por un lado. Y por otro lado, cuando hablamos de protección del planeta, no lo hablamos como una cosa abstracta, ¿no? El planeta, como no deificamos el planeta. Hablamos del planeta como don de Dios, como creación de Dios. Creemos que todo lo que contiene el planeta es creado por Dios, por lo tanto tiene su huella. Si permitimos que el planeta sea destruido, permitimos que se destruya la imagen del Creador también que hay en el planeta. ¿Y esto es realmente posible? Es decir, porque muchas veces hablamos de ello, ¿no? El Papa habla tanto, de hecho en la intención de oración de este mes, el vídeo ese que publica todos los meses, el de este mes de septiembre trata sobre esto, ¿no? Pero al final quizá parece que es algo utópico, que es algo imposible de conseguir o de realizar, o al menos en la propia Iglesia. Es verdad que cada vez vemos más iniciativas, ¿no?, por parte de las diócesis, de las parroquias. Esta semana conocíamos, por ejemplo, que en Madrid se están empezando a poner placas solares en algunas parroquias. Pero vamos a buen ritmo, ¿no? ¿Es algo utópico? ¿Cómo está la cosa? Utópico no es. Tenemos que hacerlo, es necesario. La ciencia nos está diciendo que el tiempo se nos acaba y que vamos a la catástrofe climática. Y nos va la vida en ello, como especie. Entonces, es algo que tenemos que hacer, no es utopía. Vamos a un ritmo lento para lo que la ciencia nos está exigiendo, pero todavía tenemos tiempo y eso es lo bueno, que tenemos la esperanza de que las cosas pueden cambiar y esto es lo que nos dice el Papa. Sabemos que las cosas pueden cambiar, pero hay que ponerse a trabajar. Por ejemplo, ¿qué podemos hacer? Él en la encíclica, en Laudato Si, da una serie de recomendaciones y de consejos, ¿no?, para poner en marcha, al menos durante este tiempo de la creación, hasta el próximo octubre. ¿Qué podemos hacer, por ejemplo, en nuestro día a día, nosotros los cristianos, para adecuarnos o para seguir esas indicaciones y ayudar un poco en el cuidado de la casa común? Yo creo que todos tenemos acceso a las informaciones de cómo reciclar, de cómo reutilizar. Todo esto está en los medios de información. Como cristianos y como católicos en particular, para mí primero es tomar conciencia de que esto es parte de la misión de la Iglesia, asumirlo como parte de la misión de la Iglesia. Segundo, hacer examen de conciencia de cómo nuestros hábitos de vida, nuestros hábitos de consumo, de producción, afectan al planeta y por tanto a los más vulnerables. Y tercero, algo que el Papa lo hace muy bien, que es escuchar de manera abierta. El Papa les decía a Herrera en COPE hace unos días, ¿no?, que él era un escéptico de este tema, que él era un salame, como dicen en Argentina, un tonto, que no entendía las dimensiones de la crisis. Pero él supo escuchar y entonces actuar. Por tanto, escuchar y actuar. Y el tiempo de la creación es un momento idóneo para esto, para actuar. Claro, quizá el Papa Francisco es un buen ejemplo de lo que nos pasa a todos, ¿no? Es decir, que a lo mejor somos o hemos sido escépticos en este tema, pero hay algo de repente que te cambia, un poco ese pensamiento, ese chip, ¿no? Estamos llamados a hacerlo porque, como decía, si no, bueno, dentro de poco la catástrofe va a ser, la vamos a tener aquí mismo, ¿no? Ya la tenemos. Hemos visto estos días las danas potentes en Toledo, en el sur de España, Bélgica o Alemania bajo el agua, el metro de Londres bajo el agua, lo tenemos ya aquí, la evidencia está ahí. Ahora nos toca escuchar y actuar. Bueno, pues Gabriel López Santamaría, miembro del movimiento Laudato Si, director de comunicación, muchísimas gracias por acercarnos este tiempo de la creación, que como decimos dura hasta el próximo 4 de octubre. Estamos todos llamados a participar de él de alguna manera y en los próximos programas nosotros aquí en Eclesia también vamos a proponer alguna iniciativa o alguna actividad. Incluso vamos a ver también esas parroquias sostenibles que están empezando a echar a andar, digamos, en toda España. Muchas gracias, Gabriel. A vosotros. Gracias. Nos vamos ahora mismo ya hasta la redacción de la revista Eclesia de la Conferencia Episcopal, donde están trabajando para el próximo número de esta revista, de esta publicación. Silvia Rozas, directora de la revista, ¿qué contenidos nos traes en esta semana? ¿Nos traéis tú y tu equipo? Bueno, pues muy buenos días, Álvaro. Esta semana en portada llevamos al Papa Francisco con un ejemplar del especial que ha hecho Eclesia con la entrevista que ha concedido el Papa Francisco a COPE. Y, bueno, aparece en la portada nuestra compañera Eva Fernández, que le entregó el ejemplar, y la verdad es que se lo agradecemos mucho, ¿no? Ha sido un impulso para nosotros. Y bueno, entre los contenidos más importantes de esta semana nos encontramos sobre todo el viaje del Papa Francisco
a Budapest y a Eslovaquia con todos los mensajes de fraternidad, de hermandad que ha lanzado, con la esperanza de que haya diálogo entre nosotros, en que nuestras diferencias no nos separen, al contrario, sino que nos enriquezcan, ¿no? Además, podremos encontrar una entrevista de nuestra compañera Sara de la Torre a Pedro Huerta, que es el secretario general de Escuelas Católicas. En esta entrevista, Pedro Huerta pide a la Administración diálogo, consenso, pide a la Administración que no se les vea a la Escuela Católica como adversarios, sino como colaboradores, ¿no? Hace un balance de todo el comienzo de curso y alaba sobre todo a la comunidad educativa de toda la escuela, pero en especial de la Escuela Católica, porque desde el año pasado han hecho un gran recorrido, una puesta en marcha de todos los protocolos del COVID, de manera que llegan este año con una gran experiencia, con mucha tranquilidad. Los niños y las niñas llegan hoy a nuestra escuela con la certeza de que son lugares seguros. Además, Pedro Huerta incide sobre todo en la misión de la Escuela Católica, que es evangelizar, es llevar a Cristo, aunque desde luego pues esto hay que hacerlo con toda la innovación pedagógica de la que somos capaces. Y ya por último, quizá lo más central ha sido ese reportaje que nuestro compañero José Ignacio Reibarés escribe sobre la Jornada Mundial de las Migraciones. Hace un recorrido a todo el mensaje del Papa Francisco, que incide sobre todo en pasar del yo al nosotros, ¿sí?, a esa inclusión de los migrantes como compañeros de camino. Y para eso nos incluye una serie de testimonios, ¿no? Desde el director de Migraciones de la Conferencia Episcopal, Xavier Gómez, hasta la comunidad de Carmelitas Vedruna de Pan Bendito aquí en Madrid, las religiosas esclavas del Sagrado Corazón de San Sebastián, una comunidad enfermería que acoge a migrantes. Bueno, pues a esto invitamos a reflexionar y en este número damos claves para ver y leer la realidad desde la doctrina social de la Iglesia. Silvia, estáis trabajando ya en el próximo número, continuáis este domingo trabajando en ese número. Muchas gracias, Silvia Rozas, directora de la revista Eclesia. Un fuerte abrazo desde aquí. Ahora enseguida vamos a tener a esa compañera, Sara de la Torre, también participando en esa mesa de análisis con Irene Pozo, ¿eh? Enseguida la vamos a ver aquí en el plató de Eclesia. Ahora nos vamos a ir a publicidad enseguida y vamos a volver con alguna que otra sorpresa y con otros muchos temas. Enseguida les esperamos, como decía, aquí en Eclesia. Tarde de toros en 13. La oportunidad de tu vida te está esperando en el colmado de la esquina. El litre y su sombra y las cicatrices. Hijo, hay un torero grande. Esta tarde... Aquí te espero, maestro. Viva el cine español en 13. ¡Vamos! Si eres de los que se despierta varias veces por la noche, te desvelas